salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Después de haber llenado el ámbito terrestre con animales y vegetación de todo tipo, Dios creó al ser humano de una manera distintiva y con un propósito muy específico. Desde la expresión de la intención de crear al ser humano fue pensado originalmente no como un animal, sino como alguien lleno de mayor dignidad. Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. El ser humano tiene el privilegio de haber sido formado a imagen de Dios. Esto pone más en perspectiva las cosas. ¿Qué es el ser humano? Es imagen de Dios. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Los demás seres fueron creados según su especie, pero el ser humano fue hecho teniendo a Dios como modelo. Dios estableció al ser humano como una especie de representante suyo en la tierra. El ser humano estaba para imitar a Dios, para ser un reflejo de quien es Dios en medio de su creación. Por eso se le asigna de inmediato la misma tarea que Dios había estado haciendo los 6 días previos. Notemos que se le encarga que den orden, que administren, que señorin, que dominen todo aspecto y elemento de la creación y que llenen la tierra con más réplicas de la imagen de Dios. Multiplicación y dominio es la tarea asignada a la imagen de Dios. Y para esta tarea se requiere de la imagen de Dios perfectamente manifestada en el ser humano que fue creado en 2 sexos, varón y mujer. Dice el texto que ambos, varón y mujer, son imagen de Dios. Se requiere tanto del varón como de la mujer para señorear la tierra y, por supuesto, para multiplicar la imagen de Dios. El varón solo no puede. La mujer sola tampoco puede. Así que como humanidad tenemos una asignación cultural dada por Dios que a través del trabajo se siga dando orden y forma a los elementos de la creación tal como Dios lo hizo y que sigamos llenando la tierra con su imagen. Y notemos en el texto que la multiplicación y el dominio encargados al ser humano son enmarcados en una bendición. El texto recalca: y los bendijo con estas palabras. ¿Y cuáles fueron esas palabras? Las palabras de bendición fueron: multiplíquense y dominen la tierra. La multiplicación y el dominio son una bendición, no solo una instrucción. Es un alto privilegio que tiene solo la imagen de Dios, que es el ser humano. Al hombre y a la mujer, como imagen de Dios, se le concedió la bendición que con su esfuerzo para la gloria de Dios transformaran la tierra en un lugar aún más bello y productivo del que habían recibido. Este es el marco teológico y bíblico para entender el trabajo y cómo está ligado a la misma esencia del ser humano. La imagen de Dios trabaja. Es decir, la imagen de Dios fue puesta en la tierra para que con su esfuerzo intencional, sea mental o físico, cumpla el mandato de Dios de dominar la tierra. Y en esto, a veces, recibiremos un salario y otras no. Pero no es lo importante, sino lo que más importa es que veamos esta actividad que le llamamos trabajo, lo veamos como algo dignificante. Algo que hacemos por ser imagen de Dios. Por eso, si el trabajo es ese esfuerzo físico o mental que realizamos para dominar o administrar la tierra y así cumplir con el mandato de Dios, entonces, desde la perspectiva original, el trabajo es una bendición. No debemos verlo como un mal necesario o una maldición, sino todo lo contrario. Existe la idea equivocada circulando por ahí que el trabajo vino a consecuencia de la caída. Pero nada está más lejos de la realidad. Como veremos en sermones más adelante, el trabajo está ligado a nuestro ser como imagen de Dios, pero la caída vino a hacerlo más dificultoso, más complicado, menos fructífero. La maldición de la caída no introdujo el trabajo a la humanidad, sino lo que introdujo fue la futilidad del esfuerzo. A partir de la caída, se requiere mucho esfuerzo para poder lograr un poco de productividad. Pero nunca debemos ver el trabajo como una maldición, sino como lo que es desde la creación. Es la actividad más dignificante como imagen de Dios. Si Dios, el original, trabaja, la imagen que fue puesta para representar a Dios también trabaja. Este hecho también se reafirma por lo que nos dice Génesis 2:15. Es importante notar que este pasaje es previo a la caída. En esta creación ordenada y armoniosa, plantó un jardín en la región de Edén. Dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. La historia comienza en un jardín.
En este jardín Dios puso a su